Le pido ahora a Miguel Ángel Camarena, coordinador de comunicación social de AMDA, que tome la conducción de la siguiente etapa para recibir las preguntas de nuestros amigos de la prensa, a quienes estamos listos para poder responder. Adelante, Miguel. Gracias, ingeniero, y gracias a nuestros ponentes. Vámonos ya tenemos ya 5 manos levantadas. Vámonos con la primera. Suara de Luna, por favor, de Periódico Milenio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y tengo varias preguntitas. Ingeniera Rosales, iniciando, habíamos comentado en octubre que no descartaba impugnar este decreto de regularización, pero esperaría a que la normativa oficial sea publicada. Es decir, luego, pues ya de la publicación de ayer, ya se está pensando en amparos o en tomar acciones de respuesta al decreto. Como segunda pregunta, pues esto de qué forma afectará la venta de vehículos ligeros en el país, pues vemos que los niveles de comercialización en 2021 quedaron 23% por debajo de los previos a la pandemia. Y como última pregunta respecto a lo que comentaba el ingeniero Sosaya, de que este mensaje es negativo a la inversión, ¿esto podría ser un freno para el cambio en el que se encuentra la industria? Pues ya vemos que está virando hacia la electrificación. Muchas gracias y excelente tarde. Muchas gracias, Suara. Respondo tus dos primeras preguntas para dejar el turno a el doctor Sosaya posteriormente. En efecto, desde la instrucción que tenemos por parte de nuestros órganos directivos en la AMDA, ayer mismo, una vez que se publicó el decreto, fue turnado a nuestros asesores legales para que hagan una revisión puntual. Adicionalmente, estarán dándonos un dictamen respecto de la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal. Cabe hacer mención que en una primera opinión por parte de nuestros asesores jurídicos, no es únicamente cuestionar las afectaciones en términos económicos que pueda tener el sector automotor o los distribuidores de automotores en particular. Consideramos que está evidentemente afectándose valores fundamentales, principios que se encuentran en este momento en juego. En primer término, una afectación al medio ambiente. En segundo término, un riesgo a la salud y algo fundamental, la protección a la vida humana por el reconocimiento, la regularización de vehículos que evidentemente no cumplen con las condiciones mínimas para poder circular en condiciones de seguridad. Todo esto estará siendo evaluado, les repito, por nuestros asesores jurídicos y en su momento les informaremos cuál es el curso que habremos de seguir, pero no descartamos ninguna de las opciones que nuestro marco constitucional nos brinda en el legítimo derecho de defender nuestros intereses. Y por otro lado, Suara, aún con lo difícil que todavía resulta evaluar el impacto que tendrá en términos de el mercado de vehículos nuevos, la regularización, ya podemos tener luz en cuanto al ámbito geográfico en que se desarrollará. Es más amplio de lo que inicialmente se había contemplado a los estados de frontera y Baja California Sur, y esto naturalmente incide en que tendrá una afectación mayor. Como referencia, durante lo que fue la vigencia de la regularización en el año 2006, se tuvo que, además de los vehículos que se encontraban presentes al momento de llevarse a cabo la expedición del decreto, aquel 22 de agosto del 2005, hubo, durante el tiempo que estuvo vigente la regularización, una entrada excesiva que casi duplicó lo que originalmente ya se encontraba circulando en nuestro territorio. Eso es justamente lo que debemos de evitar, porque de lo contrario, las 2 millones de unidades que el propio decreto considera en sus principios para justificar la aplicación del programa de regularización, 2 millones de unidades con las cuales creo que se encuentran cercanas a una realidad, esto pudiera hacerse aún más grande y con esto presionar
lo que es el mercado de vehículos ligeros en estas entidades federativas. Y un riesgo también superior resulta de que al no haber una limitante o una identificación especial en el emplacamiento de los vehículos regularizados, estos pasarán a incorporarse con derecho pleno a la circulación y al comercio. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se regularicen estos vehículos, por ejemplo, en Michoacán, pues no habrá ninguna restricción para que puedan ser comercializados en las entidades vecinas y con ello propiciar un trastocamiento de no únicamente la red de comercialización en las entidades que se les brinda la regularización, sino que tenga un impacto expansivo a el resto del territorio nacional, como igualmente sucedió durante el periodo del 2005 a el 2012. Únicamente referir lo que es un dato histórico: entre el 2006 y el 2009 hubo una caída cercana al 40% en el mercado automotor. Eso no creo que llegue a suceder en tal magnitud, en virtud de que esto estará acotado a 6 meses, tiempo excesivo, pero repito, lo más importante es que se tomen las medidas para evitar que sigan entrando los vehículos en contrabando. Gracias y adelante, doctor Sosaya. Gracias, Suara, por tu pregunta en relativa a si esto pudiera constituir un freno hacia el cambio en la industria, hacia la electrificación. No lo consideramos así. Esto es un tema tecnológico que ya las tecnologías automotrices van hacia la electrificación y además hay compromisos globales de las diferentes armadoras para que este proceso siga para adelante. Esto es una definición política en un país determinado, en este caso nuestro país, que no incide sobre los cambios tecnológicos en el sector automotriz. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Continuamos ahora con don Rogelio Arroyo Cotla, de Vigo Automotriz. Por favor. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Yo quisiera preguntarles respecto a la información que tenemos de que no hay piezas de recambio para las unidades que están entrando de contrabando, ya que no son fabricadas en nuestro país. ¿Qué se ha pensado hacer al respecto? Porque yo creo que ni la misma autoridad está consciente de que no están beneficiando a los usuarios finales, a los clientes de escasos recursos, como se pretende, ya que tenemos informaciones periodísticas y estadísticas de que la mayoría de estas unidades se quedan tiradas en los pueblos, en las carreteras, en las rancherías, porque no tienen piezas de reemplazo aquí en México para sustituirlas, para reparar las unidades. Y es muy caro traerlas del otro lado, donde fueron originalmente fabricadas. Entonces mi pregunta sería si va a haber una postura un poco más determinante de los organismos cúpula de nuestro sector automotriz, ya que yo con 52 años de trayectoria en el periodismo y en nuestro sector automotriz, he constatado que periódicamente y en forma constante se realizan este tipo de regularizaciones en prejuicio, en detrimento de nuestra industria y de toda la economía en general, porque son medidas populistas que no benefician al usuario final, como lo estamos demostrando con estas numerología de que no hay refacciones para estas unidades, les van a durar 5 o 6 meses y después quedan de desecho. Y la inversión que hicieron de comprar una unidad en 20, 30 mil, 40 mil pesos queda realmente injustificada porque sus unidades no les dan el servicio como sería si compraran una unidad hecha en México. Si me pueden informar si va a haber una postura más radical y qué piensan hacer ustedes como organismos cúpula para poder ya frenar de una vez por todas estas regularizaciones que afectan a nuestro sector automotor, pero también a la economía de nuestro país y al propio usuario que es engañado por los comercializadores que introducen este tipo de unidades en prejuicio de toda la cadena de suministro de nuestro sector. Gracias por sus respuestas. Gracias, Rogelio. No sé si querías comentar algo, Francisco.
Gracias, Rogelio. Como bien lo comentas, ya lo hemos manifestado en distintos foros, incluso ante el Senado, que una de las problemáticas es justamente eso, la importación de estos vehículos de contrabando muchas veces o en muchos de los casos no se cuentan con la fabricación de esos modelos aquí en México. Por lo tanto, la fabricación de autopartes también es escasa. Como bien lo acabas de comentar, son vehículos que se importan, pero a la falta de piezas de repuesto se quedan varadas. Por eso comentaba que México está convirtiendo en el patio trasero de chatarra de Estados Unidos. En ese sentido, pone en riesgo, como ya lo comentó Francisco, pone en riesgo no solamente el tema de quienes ocupan o quienes rodean estos vehículos, sino también pone en riesgo la parte económica, la parte de los empleos aquí en México. Por eso nuestra postura ha sido muy contundente, que siempre nos manifestamos en contra de legalizar los vehículos ilegales. Y en ese sentido también hacemos un llamado a las autoridades para acelerar la publicación de la norma oficial mexicana 236, que son las especificaciones físico-mecánicas para los vehículos en circulación en el territorio nacional. Esa norma lo que te dice es que va a ayudar a que aquellos vehículos que están circulando se encuentren en las condiciones óptimas y que al menos con esto aminorar un poco el impacto hablando en temas de seguridad. Pero sin embargo, tenemos muy presente el tema del impacto económico y esto que se va a ver reflejado en los empleos. Por eso hacemos el llamado. Gracias. Ok. Ok, continuamos entonces. Gracias, don Rogelio. Vamos ahora con Arturo Cerda de Financiero Bloomberg. Arturo, ¿nos escuchas? Ahí me escuchan ya, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Pues, ¿qué tanta confianza tienen que en realidad pudieran ser tomados para las reglas secundarias cuando en este primer acercamiento legal, pues el gobierno federal simplemente, pues parece que escuchó un poco de lo que les dijeron, pero en el fondo los hizo a un lado y pues trabajó por su cuenta para la emisión de este decreto? ¿Qué tanto temen que pudiera después ampliarse? Habría que recordar que en alguna conferencia de prensa en Nayarit, el presidente de la República, a petición, al comentario de un compañero reportero, pues ahí de la nada sacó la idea de que también en Nayarit, en ese estado, se iba a ampliar el programa, es decir, en cualquier momento se puede ir haciendo de mayor tamaño en el país, simplemente a petición o por el momento en el que el presidente de la República decida hacerlo, más allá de lo que ya fue publicado. Y también, por tercero, quisiera que nos recordaran cuál es el tamaño, cuál es el impacto que tiene de la industria automotriz en el Producto Interno Bruto para que podamos dimensionar las repercusiones hacia la economía que puede tener un decreto como el publicado el día de ayer. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes gusta iniciar con la respuesta? Pepe. Pues, haría un comentario yo nada más en relación a la confianza de ser tomados en cuenta para las reglas. Debo de reconocer aquí que en primera instancia lo que sí, por lo menos en cuanto a la mía se refiere y en algunas reuniones en conjunto, tuvimos reuniones y hemos tenido respuesta inmediata de la Secretaría de Economía, aunque no es el actor fundamental, el actor principal en esto, y menos va a serlo en el tema de las reglas. Entonces yo reiteraría, si fuera la Secretaría de Economía, pues yo por lo menos como a mía tendría la confianza de que sí seríamos de alguna forma escuchados e integrados. Nos preocupa que no es precisamente, sino que será, creo que es el SAT el que debe hacer, y bueno, pues aprovechamos estos medios para pedirle al SAT nos integre en ese proceso, que juntos estaremos en la mejor disposición de apoyar en la implementación de las mismas. Y bueno, en cuanto al impacto en el PIB, ahí sí se las paso a mis compañeros. Los números creo que son los mismos para todos, pero te pediría, Guillermo, si quieres seguirle. Muchas gracias, José. Y en este mismo orden de ideas,
Arturo, con lo que ya ha expresado el doctor Sosaya, por parte del sector automotor aquí representado, sigue extendida la participación, el deseo de ser partícipes dentro de todo este proceso en la etapa que viene a continuación, que es la formulación de las reglas generales de comercio exterior por parte del Servicio de Administración Tributaria. No nos queda más que manifestar esta disposición y, por supuesto, seguir teniendo confianza en que se cumpla el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de contar con nuestra opinión y nuestras aportaciones. No podemos desdeñar ni dejar de insistir en ello y, por supuesto, que de forma respetuosa esto va acompañado de señalar y cuestionar la pertinencia de las decisiones que se han adoptado. Y por lo que toca a la participación de la industria automotriz, del sector automotor, en la contribución a la economía, en su conjunto tenemos una participación en el Producto Interno Bruto que se aproxima a el 4% y que en el orden de la contribución a la captación de divisas netas sigue siendo la más importante de las actividades económicas en dicha función. Con reserva de tener los datos definitivos correspondientes al 2021, creemos que esto estará pues de nueva cuenta consolidándose como el principal rubro de captación de divisas netas. Lo más importante es que las 4 asociaciones que estamos aquí representadas contribuimos con poco más de 1.100.000 empleos directos y esto, en nuestra opinión, es lo más importante que debemos de salvaguardar como contribución de la industria automotriz a la economía nacional, máxime en la coyuntura en la que nos encontramos inmersos a nivel global, pero que en lo que toca a estrictamente la situación de México, esta crisis económica que técnicamente pronto habrá de oficializarse como un periodo de recesión, debemos de cuidar que la industria automotriz tenga los esquemas de participación y de desarrollo para seguir siendo el pilar que ha venido siendo en las últimas décadas. Muchas gracias, Arturo. Nada más me gustaría complementar con un dato sobre el impacto en la economía. La industria automotriz genera impactos en 253 actividades económicas del país, 97% del total, que esto es no solamente genera impacto económico en la industria, sino tiene una derrama económica a través de todos los sectores. Exacto, y me gustaría aunar a lo que ya se comentó. El sector automotor es importante por lo que ya comentaba Guillermo. O sea, las acciones que estamos aquí formamos casi el 4% del PIB nacional, el 18.9% del PIB manufacturero. Somos el 5º productor de autopartes a nivel mundial, el 7º productor de vehículos ligeros, el principal exportador de vehículos pesados en el mundo, con un impacto en lo que ya comentaba Virginia, de más de 253 actividades o ramas económicas. Para el país generamos más de 1 millón de empleos de forma directa, más los empleos indirectos. Somos el principal pilar económico para México, incluso más que las divisas que envían nuestros paisanos, más que los ingresos del petróleo, más que las divisas por el turismo, y todas estas juntas. Somos más que todo eso. Entonces, tenemos que poner especial énfasis en el sector automotor, porque eso es lo que representa para la economía de México y para todas las familias que dependemos de este importante sector. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con esta sesión. Vámonos ahora con
Roberto Pérez, si no recuerdo, estás en el suplemento automotriz de la jornada. Roberto, ya Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Okay. Gracias, buenas tardes a todos. A mí me gustaría retomar una pregunta, si tienen considerado el impacto en números de unidades que traerá este decreto, y retomar también un poco lo que es la inversión, no tanto de vehículos eléctricos, sino la inversión en general de atraer proyectos para nuevas plantas o futuros proyectos de traer producción hacia México. Gracias, Roberto. De manera concreta, no tenemos un número estimado de lo que será el impacto directo durante el periodo correspondiente a 2022 en el mercado de vehículos nuevos. Dependerá todavía en mucho de lo que hemos insistido, la forma en la que finalmente se instrumente la regularización, la aplicación del proceso, y sobre todo que se impida que sigan acumulándose cada vez más vehículos ilegales que presionen si se regularizan al mercado secundario y al mercado de vehículos nuevos. Es todavía prematuro poder anticipar un dato. En cuanto, perdón que interrumpa yo ahí, pero nada más para agregar en cuanto al tema de la inversión, podríamos decir que el año pasado por lo menos 2 armadoras, y no estoy yo autorizado para revelar más que fueron 2 armadoras, hicieron compromisos de inversión fuertes dentro del territorio nacional, precisamente para nuevas líneas de producción en México. Es también importante señalar que generalmente las armadoras programan sus inversiones a mediano o largo plazo, entonces son inversiones que ya estaban programadas y que afortunadamente en este caso no han sido suspendidas y se están ya realizando en 2 puntos de la República Mexicana. Y hay algunas solicitudes, según sabemos, de algunas otras plantas, ya no conozco yo alguna armadora en específico, pero sabemos que hay algunas de Oriente que probablemente estén también preguntando o haciendo cuestionamientos sobre las inversiones, la posibilidad de invertir aquí en México. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muy bien, gracias, Roberto. Vámonos con, ya ahí vamos cerrando el evento. Vámonos con Mireya Peralvillo. Mireya, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Virginia Olandi. Mencionó que por el momento se salvó, por así decirlo, la parte de los vehículos pesados. Sin embargo, también mencionó que ha crecido el ingreso de unidades usadas. ¿También estas son ilegales? Hola, Mireya, muchas gracias. Así es, la justificación del decreto emitido por las autoridades establece que el incremento de los delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas está vinculado, entre otros factores, con el uso de vehículos de procedencia extranjera, por lo cual es necesario registrar y controlar la estancia y circulación en el país de todos estos vehículos ilegales. Los vehículos pesados no son parte de los motivos expuestos en esta justificación establecida por las autoridades para publicar el decreto, y conforme a las cifras que regularmente monitoreamos y damos seguimiento vía AMPACT y les hacemos llegar a ustedes también. Bueno, estas cifras son de importaciones vía el SAT. Entonces, pues tienen la importación legalmente. Sin embargo, pues también está todas las cuestiones de la edad de los vehículos que se están importando, la calidad de los estándares que contienen estos vehículos pesados, etcétera. Entonces hay ciertas reglas ambientales que están pendientes por actualizarse. Entonces, pues hay que seguir dando seguimiento a este tema tan importante para el parque vehicular de vehículos de carga y pasaje en México. Gracias. ¿Y existe la posibilidad entonces de que en un futuro emitan un nuevo decreto que permita la regularización precisamente de unidades de este tipo, o ya quedó cerrada esta conversación ya con ustedes como representantes de vehículos pesados?
Muchas gracias. Como José Sosaya también comentó al inicio, fue una petición que le hicimos a las autoridades en alguna de las reuniones que tuvimos con la Secretaría de Economía, y ella, se comentó en general, los asistentes, que como tal, como lo comenté, los vehículos pesados no formaban parte de los motivos de la justificación del decreto, por lo cual no iban a estar contemplados. Aquí me nos pregunta también Lili, ¿cuáles son las reglas específicas que debe contener la normatividad que falta por publicarse? Creo que se refiere a las reglas generales. Es de carácter muy técnico las referencias que deben de estar incluidas en las reglas. De manera muy sucinta es garantizar que se cumpla con la acreditación del historial vehicular en cuanto a fehacientemente demostrar que los vehículos no tienen reporte de robo, que no cuentan con restricciones para circular en México o en Estados Unidos, y en este sentido estarían excluidos aquellos vehículos, por ejemplo, que hayan estado sujetos a inundaciones, que en su último reporte de historial vehicular en Estados Unidos contemple que solamente se permite su utilización para partes, o que hayan tenido declaratoria de pérdida total. Esto no debe de estar únicamente a la manifestación bajo protesta de decir verdad del posesionario o propietario, sino que debe de hacerse por parte del agente aduanal una acreditación de consulta en las bases de en las bases de datos que existen en Estados Unidos, tal cual como lo cumplen los vehículos que son importados definitivamente bajo los principios del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados. Por referir algunos de los puntos más importantes, como también el hecho, e insistimos en la relevancia del caso, de que la acreditación de cumplir con las emisiones contaminantes sea un requisito previo y no quede únicamente en una declaratoria o en una promesa de cumplimiento posterior. Hay algo que también se menciona en el decreto, lo hice referencia en el resumen que expuse al principio, y que es la inscripción al registro público vehicular. En este sentido, considero que en las reglas debe de darse esta facultad de aplicación de la inscripción a tal cual como ha venido ocurriendo con relativo éxito en la importación definitiva en buena parte de los puntos de frontera, la participación de el Banco del Ejército. Banjército tiene una experiencia en poder identificar físicamente los vehículos, documentalmente recibir los expedientes y cumplir con el proceso de inscripción al registro público vehicular, y eso daría mayor certeza de que efectivamente se cumple con dicho requerimiento. Y en este contexto, y me alargo solamente un poco para reiterar que resulta muy importante, no únicamente para este proceso que nos ocupa de la regularización de los vehículos ilegales, sino en general para el sano desarrollo del mercado automotor y con otros impactos en materia de seguridad pública, de seguridad jurídica, de inteligencia de mercado, contar con un registro público vehicular que sí funcione. Lo que tenemos hoy en día es un repube carente de infraestructura, carente de los mínimos para poder satisfacer las necesidades de un país como México, y cuando se constituye buena parte del éxito del programa de regularización en el funcionamiento adecuado del registro público vehicular para evitar, como mencionaba Virginia, y como se incluye en los considerandos del decreto, que estos vehículos sean utilizados en la comisión de delitos y que no exista ningún rastreo de los mismos, resulta vital que se reconstruya al registro público vehicular.
a lo largo de todo este periodo de tiempo en el que transcurrió desde el anuncio del presidente López Obrador de su decisión de regularizar los vehículos ilegales, no hemos avanzado en dotar al Repube de los elementos mínimos para su funcionamiento. Y es tiempo perdido, y hemos llegado a este día en el que se publica el decreto, la edición vespertina del Diario Oficial el día de ayer, y no tenemos elementos que nos permitan confiar en que el registro público vehicular garantizará que cumpla el objetivo planteado en el propio decreto. Gracias, y adelante, compañeros, si quisieran abundar sobre este tema. No, creo. Ok, bueno, adelante, continuamos. Aquí tenemos a dos reporteros, a Brenda Garza de El Horizonte, del periódico Nuevo León, y a Manuel Quesada del Diario de Chihuahua, preguntando si tienen estimado cuál sería la participación que tienen estos estados en la importación de autos usados, es decir, Nuevo León y Chihuahua, y pues cuántos se podrían, y si tienen alguna estimación de cuántos se podrían legalizar en estos estados. Paso a dar respuesta a Brenda del periódico El Horizonte en Monterrey, y esto me da la oportunidad de nueva cuenta insistir en la inadecuada determinación del ámbito geográfico para otorgar el beneficio de la regularización de los vehículos ilegales. Incluir a todo el estado de Nuevo León como sujeto a la regularización es, en mi opinión, un error muy relevante. Si bien es un estado fronterizo, la presencia de los vehículos en este momento o hasta el 19 de octubre, como se contempla en el decreto, de los vehículos ilegales en la zona metropolitana de Monterrey es mínima. Por ello, lo que se está dejando abierta es esta oportunidad para que, si no existen los controles adecuados, lo que veamos es incorporarse durante este periodo de 6 meses vigentes a partir del día de hoy hasta el mes de julio de este 2022, a vehículos que estarán aprovechando esta ventana de oportunidad, y si no existe forma fehaciente de acreditar el momento en el que entraron, pues estaremos viendo incorporarse a el parque vehicular de Nuevo León y posteriormente comercializarse hacia estados más al sur a un número indeterminado de unidades. Bueno, Brenda lo podrá acreditar de manera mucho más clara. Lo que estoy diciendo, la zona metropolitana de Monterrey, que ocupa, no sé, más del 80% de la concentración demográfica del estado, no observamos un problema y estamos dando pie a que exista un problema. Y por lo que hace al estado de Chihuahua, Manuel, es también un ejemplo de el origen atribuible a la permisividad de las autoridades locales en la proliferación de los vehículos ilegales. Durante los últimos años y en la sucesión, en la actuación de diferentes gobernadores, se hizo énfasis en tener un control en la presencia de vehículos ilegales en la capital del estado, sujeta a el control del propio gobierno estatal en policía y tránsito. Y esto permitió que, conforme a sondeos que hemos realizado, en la actualidad Chihuahua capital tenga una incidencia que no llega ni siquiera al 3% de vehículos ilegales en circulación. Compromiso de establecer medidas de aplicación de la ley que impidan la venta y la circulación de vehículos ilegales. Caso totalmente contrario a lo que en el mismo estado observamos en Ciudad Cuauhtémoc, en Nuevo Casas Grande, donde los presidentes municipales no solo han tolerado la circulación y la venta de vehículos, sino que incluso hemos llegado a casos extremos en que los propios presidentes municipales
son promotores y son líderes de las organizaciones que defienden la introducción, la circulación y la circulación de los vehículos ilegales. Es así como en este momento Chihuahua se constituye la segunda entidad con mayor presencia de vehículos ilegales en términos de participación relativa, después de lo que es Baja California, y en tercer lugar podemos ubicar a Tamaulipas. Y con esto creo que daríamos respuesta a lo que planteaba Manuel en su interrogante. Así es, ingeniero. Ya para cerrar el evento, Suara de Luna, de Milenio, y Everardo del periódico El Heraldo, precisamente, nos insisten en saber si tienen un estimado de cuánto se ha incrementado la importación de vehículos ilegales desde que se anunció la propuesta de regularizarlos. Si tienen alguna estimación. Bueno, de manera como referencia, conforme a lo que nos han estado aportando de información nuestros asociados en las ciudades de frontera, y debo de insistir, no es un dato estadístico, es una mera referencia de lo que se observa en las calles, de lo que se observa en los puntos identificados para la venta de los vehículos ilegales. Entre el mes de junio, finales de junio, 26 de junio, que el presidente en Baja California anunció su decisión de regularizar los vehículos de contrabando, a los últimos días, podemos estimar alrededor de un 40-50% el incremento en los puntos de venta, y en algunas ciudades como Reynosa y Matamoros ya el número de vehículos en circulación en condición de ilegalidad llega a representar hasta el 60% del total de los vehículos en circulación. Repito, esto es una mera referencia por parte de la experiencia que reportan algunos de nuestros asociados en la frontera. No tenemos los elementos para poderlo acreditar a partir de un estudio estadístico. Concluimos, ingeniero. Gracias. ¿Alguno de nuestros amigos y colegas que gusten dar un mensaje de cierre? Me gustaría nada más comentar, si me lo permites, Guillermo, primero agradecer el interés de todas las compañeras y compañeros de los medios en nuestros mensajes, y segundo, reiterar que estos mensajes lo que quieren es llamar la atención de las autoridades para volver a extender nuestra mano de todas estas asociaciones para trabajar en conjunto en la siguiente etapa de la implementación de este decreto, y que ojalá también nos lleve a platicar con ellos sobre la forma de controlar de manera definitiva el ingreso a nuestro país de automóviles de manera ilegal. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Gracias, José. Muchas gracias, José, Guillermo, Alberto, Virginia, y a todos los participantes en esta rueda de prensa. Creo que es bien importante lo que acaba de decir precisamente José y lo que ha comentado Guillermo. Estamos unidos con AMPACT también para precisamente atraer los focos de que tenemos mucha información, tenemos muchas posibilidades para hacer las cosas de una forma adecuada, y en ese sentido siempre nos presentamos en forma mancomunada, conjunta, todo el sector automotor de México, buscando soluciones para el pueblo de México, para la industria, que tiene una huella económica muy fuerte, como ya se mencionó, muy fuerte en la parte también laboral, y que debemos de estar juntos para tener una respuesta precisamente también para estos estados que ya tienen cambios y modificaciones que tenemos que revisar con el SAT en este momento. Yo nada más también, Guillermo, José, Francisco, Alberto y todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa, agradecerles su presencia y reiterar, como bien dicen los compañeros, la disposición de la industria automotriz de México para colaborar con las autoridades por la solución a favor de México. Gracias. Muchas gracias a todos mis compañeros, Pepe, Guillermo, Francisco, Virginia, y a todos nuestros amigos reporteros que nos acompañan, pues siempre puntual en cada convocatoria que hace el sector automotor. No quisiera ser repetitivo en cuanto a la disponibilidad que tiene el sector automotor con las autoridades para esta segunda etapa, pero también me gustaría comentar y hacer este llamado.
tenemos que apresurar la publicación de esta norma 236 de especificaciones físico-mecánicas. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a la AMIA, a la AMPAC, a la INA y sobre todo a quienes atendieron la invitación que les hemos extendido este mediodía. Y aunque sea reiterativo, vale la pena cerrar esta conferencia de prensa expresando que el sector automotor y que representamos estas 4 asociaciones, reiteramos nuestra plena disposición para colaborar con el gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todos tenemos el mismo objetivo, servir a México y preparar las condiciones para poder contar con un desarrollo más armónico en beneficio de todos los conciudadanos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Hasta pronto.